este día. También te pido, Nuestra Madre Santísima, que la cubres con tu manto y que nos sigues bendiciendo a su familia y su trabajo. Y lo comunico con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Resucitamos con Cristo. Ahora el saludo es: Cristo ha resucitado, y nosotros respondemos: verdaderamente ha resucitado. Pero con poder, hermanos, verdaderamente. Gloria a Dios, hermanos. Yo le invito en esta noche a que le dé la bienvenida a su hermano, a que ya sabemos que el Espíritu Santo está aquí en este lugar y nos ha llenado con esa presencia, que ustedes saben, hermanos, que nosotros como carismáticos, como hermanos, como familia, como hijos de Dios, pues nos saludamos dándonos un abrazo y una bienvenida. Dígale a su hermano: bienvenido a este lugar. Denle la bienvenida, dice la alabanza, y regálenle una sonrisita también. Dice la alabanza, ¿verdad? Da la mano a tu hermano, da la mano, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Sean bienvenidos, bienvenidas, hermanos, servidores del grupo de oración Testigos del Poder de Dios. Es una alegría nuevamente encontrarnos después de ya varios días de que no nos mirábamos, ¿verdad? Porque estábamos nosotros también en el tiempo acompañando a Jesús en el camino al Calvario. Pues ahora el Señor, ¿verdad?, nos ha reunido nuevamente para alabar su nombre, para glorificarlo y también para anunciar la buena nueva que Cristo ha resucitado. Verdaderamente. Denle un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. En esta noche también quiero darle una bienvenida especial a nuestra hermana María Atenas. Démosle un fuerte aplauso en esta noche, que es primera vez que nos acompaña a estas reuniones, a esta asamblea de servidores en las cuales nos reunimos todos los jueves a las 7:30. Y también les pido un caluroso aplauso para nuestra hermana Yasmín, que nos visita también por primera vez aquí a esta comunidad, a este grupo de servidores, con un deseo inmenso de quererse llenar de la presencia de Dios todos los jueves, con esa necesidad y hambre de la palabra de Dios, como cada uno de ustedes me imagino que están. Ese amén nos escucha, hermanos. Se dice amén con espíritu. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues yo sé que todos me conocen, pero el día de hoy es una alegría y les mandé decir a todos, ¿verdad?, que todos trajeran su Santa Biblia, motivo por el cual, porque recuerden, hermanos, que todo cristiano tiene que cargar la palabra de Dios, porque es el arma de cada ser humano que ha decidido a seguir a Cristo. Vamos a poner un pequeño paréntesis en esto y vamos a pensar un momento. Recuérdense que cuando nosotros nos contratan para un trabajo y nos dicen que vamos a entrar a construcción, lo primero que nos dicen que tenemos que tener un casco. Un casco. ¿Qué más podemos tener? Un chaleco. ¿Y qué más, hermanos? ¿La comida? Sí, también, pero esa para las 12 del mediodía. Pero también vamos a necesitar los lentes, ¿verdad? Y como ya le avisaron un par de días antes de que así como hoy tenía que ir a trabajar, usted alistó sus cosas que iba a necesitar incluso desde un día antes. Y si es que no los puso al lado de su cama para que no se le olvidaran, ¿verdad? Entonces, en la mañana que usted salió, lo primero que usted agarró, ¿qué fue? El cabello. También. Claro, sí. Entonces, lo primero que agarró fueron las cosas, ¿verdad? Que se le olvidara otra cosa, pero que no se le vaya a olvidar lo importante, que era lo que usted iba a necesitar, el casco. Tal vez trabajando en el suelo, pero iba a necesitar el casco porque tal vez alguna ave iba a pasar o cualquier cosa y iba a necesitar
el casco. Entonces nosotros también, hermanos y hermanas, servidores de este grupo, nosotros también tenemos que cargar lo que es la palabra de Dios. Que por eso, ¿verdad? Todo el tiempo que nosotros nos reunamos, carguemos siempre la palabra de Dios con nosotros. Y si alguien no tiene la Sagrada Escritura, me puede dejar saber, yo le puedo dar una gratis, para que usted también tenga la Santa Escritura con usted, porque eso es lo que nosotros tenemos que cargar. Así que, ¿cuántos trajeron la palabra de Dios el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Señor en esta noche, hermanos, porque lo que vamos a escuchar es palabra de Dios, y esa nosotros lo vamos a recibir con un gozo y con una alegría. A partir de este momento, a partir de este jueves en adelante, vamos a tomar 3 formaciones seguidas, y vamos a empezar con esta, y en la siguiente pues también vienen otros hermanos invitados. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que cuando nos hacen la invitación a alabar y a escuchar la palabra del Señor, no importa quién es el que nos trae el mensaje, porque nosotros reconocemos, dice la palabra de Dios, que las ovejas escuchan la voz del maestro, ¿verdad? Entonces, del buen pastor. Entonces nosotros sabemos que lo que venimos aquí, no venimos a seguir al patroncito del coordinador, ni tampoco al padre, sino que venimos aquí porque tenemos sed de la palabra del Señor, porque es la instrucción de vida de todo ser humano. Amén. 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 Gloria a Dios. Los invito a que busquen en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en los versos del 1 al 20. Y pueden contestar con un amén cuando ustedes lo tengan. Pueden utilizarla, hermanito. Sí. Sí. Capítulo 19, en los versos del 1 al 20. En estos días vamos a estar meditando la palabra del Señor, y vamos a estar hablando del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos impulsa a poder seguir continuando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en los versos del 1 al 20. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces nos ponemos de pie y vamos a escuchar la palabra del Señor, y después la vamos a meditar. Dice la palabra: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautiza con mirras y a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló con convicción sobre el reino de Dios, tratando de perjudiarles. Al ver que algunos, en vez de creer, endurecían más y criticaban públicamente en el camino, se separó de ellos, tomaba aparte a sus discípulos diariamente, les enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropa que les había usado y mejoraban, y también salían de ellos espíritus malos. E incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios
trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacía esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron a una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y mal heridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, de tanto como judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue teniendo gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos, cuales se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En este momento vamos a meditar y vamos a ir poco a poco y todos vamos a tener participación en esta palabra del Señor. Primero que nada, la gran pregunta es: ¿recibieron el Espíritu Santo? Ustedes, hermanos y hermanas, están convencidos de que hemos recibido, de que hay un Espíritu que es el cual nos mueve a cada uno de nosotros. Me imagino que cada uno de los que nos encontramos aquí hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y cuándo fue ese día que recibimos el Espíritu Santo, hermanos? A través del bautismo, amén, a través del bautismo. Pero a través del bautismo nosotros recibimos 3 cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué podíamos ser? Santos. Profeta. ¿Y qué hace un profeta? Ok, ¿y qué hace un sacerdote? Y un rey de la palabra, ¿verdad? Bueno, nosotros también sabemos que somos hijos de un rey y el Señor nos ha llamado desde el principio a que estemos siempre con Él, porque el manantial de agua viva se ha abierto desde el principio que nosotros recibimos el bautismo. Pero también puede suceder de que nos podemos cuestionar, como cuando preguntaron, ¿verdad? Que cuando les pregunta y les dice: ustedes han recibido el bautismo en el Espíritu de Dios. Y ellos contestaron que no habían recibido, no sabían que incluso existía un espíritu. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen de que hay un Espíritu Santo, un dador de vida, una promesa de Dios, uno que es dinamismo, que está aquí para movernos, para que nos hace y nos empuja a poder anunciar la verdad? Amén. Denle palmas al Espíritu Santo en esta noche. Gloria y alabanza al Rey. Entonces Pablo replicó: ¿qué bautismo han recibido? Ustedes saben, hermanos, que todos los que nos encontramos aquí en este lugar y los que no todavía, pues, ¿verdad?, están en camino y en el proceso de vivir un bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes saben eso, como cuando llegó Nicodemo y le pregunta: ¿cómo nosotros los vamos a meter? Porque el Señor le estaba hablando de un bautismo en el Espíritu, un renacer de nuevo. Y ellos les preguntaron cómo nosotros ahora de grandes nos vamos a meter en el estómago de nuestra madre. Pero Jesús no se refería a eso, sino que Él se refería en un bautismo en el Espíritu Santo, que es quien nos llena de su presencia. Y nosotros tanto que necesitamos el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Yo no sé ustedes, pero yo desde el día, hermanitos, servidores de este grupo, desde cuando yo
tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, ese derramamiento de Espíritu que yo nunca había experimentado. Desde ese día mi alma le da sed de la palabra del Señor a diario. Yo de mi parte quisiera poder estar aquí, hermanos, todos los días. Yo no sé cómo usted se siente con su Espíritu Santo, recordando que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Cómo ese Espíritu Santo está obrando en su vida. Si cuando el coordinador le manda un mensaje, decirle: hermanito, ahora hay reunión, es Dios que te está haciendo la invitación a que tú vengas a llenarte de la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros tal vez murmuramos y decimos: ahí está otra vez, tengo que ir. Y ese es el peor de los problemas, cuando un servidor empieza a quejarse, porque Dios no quiere a nadie que se queje, sino que Él quiere que lo alaben, que lo glorifiquen, pero en espíritu y en verdad. Entonces, cuando ya empezamos a tomar la palabra del Señor o nuestros grupos como un compromiso, ahí ya no les puedo decir yo si es el Espíritu el que lo está empujando a hacer eso o no, porque realmente si Dios fuera así con nosotros, de que por compromiso nos diera a nosotros la salvación, desde que nosotros nacimos, Él hubiera dicho: ya naciste, ahora yo ya salí de mi compromiso y ahora tú mira cómo sales. Pero Dios no es así. Entonces nosotros, como servidores movidos por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que venir gozosos, alegres, a llenarnos de la presencia del Señor, que para eso Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, para que le alabemos, para que glorifiquemos su santo nombre. Entonces dice que Pablo les explicó: si bien Juan, vayan leyendo su Biblia, hermano, es por eso que la tenemos. Si bien, estamos en el verso número 4. Si bien Juan bautizaba con miras y a un cambio de vida, podía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre de Jesús, y a imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Los hace hablar en lenguas, pero nosotros, hermanos, ¿cómo queremos ver la gloria de Dios si nosotros realmente, cuando estamos realmente, que tenemos que pedir el Espíritu Santo, empezamos y oímos que algún hermano o hermana empieza a hablar en lenguas, empieza con un ojo medio abierto y el otro cerrado para ver que quién es, y así no podemos nosotros ver la gloria de Dios? O nos admiramos de eso. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué pasó el día de Pentecostés? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los primeros versos, del 1 al 4, dice que los apóstoles estaban reunidos. ¿Cómo estaban? Reunidos. ¿Y cómo estamos nosotros? Reunidos. Y dice que empezaron a clamar, ¿con qué? ¿Cómo empezaron a clamar ellos? Como con fervor, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo. Nosotros estamos meditando hoy el Hecho de los Apóstoles, el capítulo 19, pero les estoy haciendo mención sobre el bautismo en el Espíritu que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas. Y dice que la demás gente que pasaba alrededor pensaba de que ellos estaban locos, ¿verdad? O estaban borrachos, ¿verdad? Porque nunca habían experimentado algo que el Espíritu Santo les había dado. Y así mismo nosotros, hermanos, si la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, tal vez con nuestra poca fe, imagínense, hermanos, si le pedimos de verdad, de corazón, como le preguntó Pablo a estos: ¿en verdad ustedes han recibido el Espíritu Santo? Esa pregunta, hermanos, agarrémosla para cada uno de nosotros hoy en esta noche a meditar realmente que Dios se ha ido, pero dijo: les dejo el Paráclito divino, quien estará con ustedes y ustedes lo clamarán, y Él vendrá sobre ustedes, como cuando el Espíritu Santo vino sobre el bautismo de Jesús, y Jesús y Dios se complació en presentar a su Hijo, en quien recibía el bautismo ese día. Y así mismo nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu cuando nosotros tenemos nuestro seminario de vida en el Espíritu. Amén. Al ver que algunos, en vez de creer, en el verso 9, en vez de creer, se endurecían más y criticaban. Dice que eso es lo que pasa. Muchas veces que
tal vez al estar en algún momento de adoración, en el momento que de verdad tenemos que pedir, tal vez nos pasa cuando estamos frente a Jesús sacramentado, tal vez en la hora de la consagración, en un momento nosotros perdemos la desconexión y no hablamos con Dios. Muchas veces no es necesario tal vez hablar mucho, sino que dejar que Jesús te mire y que tú lo mires. Pero muchas veces nos distraemos y dice que por más que les predicaban y les hablaban, dice que en vez de creer, ¿qué es lo que hacían? Endurecían más y criticaban, dice, ¿verdad? ¿Y dónde lo hacían? ¿En dónde lo hacían, hermanos? Van siguiendo su Biblia, están conmigo, ¿verdad? ¿En dónde lo hacían? ¿Públicamente? Dice que criticaban públicamente en el camino. Yo sé que tienen diferentes versiones, me imagino, tal vez tienen Jerusalén, latinoamericana, sí. Entonces dice que endurecían su corazón y dice que criticaban, dice, públicamente en el camino. Y se separó de ellos, dice, tomaba aparte otros discípulos que ellos sí querían formarse, que esos son ustedes. A ellos dice que los estuvo enseñando por 2 años y después de eso pues ellos pues, ¿verdad? Creyeron y tuvieron esa experiencia. Esto hizo, dice, durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, todos los judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Y dice que ¿quién lo confirmaba? Dios, dice, obraba prodigios. ¿Cómo dice? ¿Están conmigo, hermanos? El verso 11. Dios obraba prodigios extraordinariamente, o extraordinarios, dice, ¿verdad? Por las manos de Pablo. Entonces significa, hermanos y hermanas, que si usted ha recibido el Espíritu Santo y usted va, ora por un hermano, usted le impone las manos porque no es usted, no, que es Jesús el que va a hacer la obra, porque usted sabe en quién ha puesto la confianza. Amén. Entonces sabe que Jesús confirmaba lo que ellos hacían cuando imponía las manos. Y así mismo tiene que ser nosotros, hermano Pablo, hermano Carlos, usted se puede llamar Pablo, hermano Sandoval, usted se puede llamar Pablo, hermano Luis, usted Pablo, hermano Giovanni, usted Pablo, hermanas, ustedes pueden llamarse Pablo. Y dice que Dios confirmaba, dice, pero les confirmaba todo lo que ellos hacían. Dios obraba y hacía prodigios extraordinariamente por las manos de ustedes mismos, hermanos, cuando nosotros realmente obramos y caminamos por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el verso 12, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos, ropas que él había usado y mejoraban, y también salían de ellos espíritus malos. Esas cosas que nosotros no vemos, porque ustedes saben, como lo dice San Pablo, nosotros estamos en una batalla espiritual. O sea, ¿qué significa? Que la lucha, hermano y hermana, usted esté aquí o esté en su casa o en la área que esté, la batalla siempre la vamos a tener. ¿Por qué? Porque el demonio conoce incluso nuestras debilidades, y nosotros como cristianos, como seres humanos, como servidores del Señor, tenemos que obrar realmente en espíritu, porque también resulta de que si nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, van a venir los espíritus malos y se posesionan en uno, y ya no es uno, sino que son regiones, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no permitimos lo que estamos, un servidor que esté formándose, como estamos nosotros aquí, en este momento, usted viene, recibe el cuerpo de Cristo, usted viene al sacramento de la confesión, usted usa los sacramentales, créame, hermano, que las tentaciones van a venir, pero así mismo se van a huir. ¿Por qué? Porque usted mismo la va a reprender como Cristo lo hizo en el desierto. Apártate de mí, Satanás. ¿O no fue así? Amén. Entonces, así pasará lo mismo con nosotros. Podemos hacer prodigios si lo dejamos que realmente el Espíritu Santo camine. Un servidor tiene que ser de Eucaristía, tiene que venir al sacramento de la confesión y tiene, lo más importante, estar en comunicación con Dios. Yo no podría estar aquí enfrente, no pudiera yo hablar de Dios si yo no hablo con Dios. Como dice la palabra de Dios, que de lo que habla el corazón, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno de podredumbre,
¿Qué podemos ofrecer nosotros? Lo que yo puedo venir a hacer es infectarla a usted de todas las malas regiones que yo puedo cargar. Pero cuando una persona carga Espíritu Santo, le va a dar una palabra de aliento, una palabra que usted necesita mejorar. Tal vez no es necesario, a veces andamos buscando doctores o otras cosas, pero una sola palabra puede transformarle la vida. Un abrazo fraterno puede transformar la vida, y eso solamente lo hace porque Jesús es el que confirma, dice, todo lo que Él hacía. Ahora vámonos al verso número 13, un punto muy importante para ustedes, hermanos servidores, y yo también. Ese punto es muy importante. Vamos a hablar un poquito antes de leerlo, referente a ustedes, hermanos. ¿Ustedes están dormidos? Sí. No. Ok. Entonces, hermanos servidores, ustedes vienen a la iglesia, ustedes son frecuentes en venir a recibir a Cristo, ustedes están aquí en todos los eventos, alabando, glorificando al Señor, ustedes todo muy bonito, y ustedes tienen amigos allá afuera, ¿verdad? Que tal vez yo creo que más de alguno de ustedes ha hecho la lucha de decirle, mira, vamos a alabar al Señor, vieras qué lindo es alabar al Señor, hermano, veas, si tuvieras esa experiencia, esa misma que yo siento, ese gozo, porque dice que nosotros queremos que el ardor que tenemos nosotros en nuestro corazón por Cristo, también lo tenga nuestro hermano, ¿ven? Pero dice que solamente ¿quién lo puede hacer? Cristo. Solamente Dios es el único que transforma los corazones de piedra y les pone ¿cuál? Uno de carne, ¿verdad? El Señor les pone un corazón de carne. Entonces, vamos por partes. Usted viene y lo va invitando varias veces de que venga a la iglesia y no quiere venir. Se ha hecho un poquito duro para que venga. Usted sigue orando para que venga. Pero pasa un momento que ese hermano pasa alguna dificultad. Tal vez le acaban de decir de que tiene una enfermedad interminable. Tal vez le acaban de decir de que un familiar ha muerto, o tal vez alguna otra situación que sea diferente. ¿Y a quién va a ser el primero que va a recurrir? ¿A Dios? Yo creo que va a ser a usted el primero que le va a llamar para contarle, porque sabe que usted de alguna manera tiene alguna conexión con Cristo. Recuérdense que Dios no es como un superhéroe de que va a venir y va a caer de repente aquí porque usted lo clamó. No va a trabajar de esa manera, porque Dios trabaja por partes. Él va al principio, da el anuncio, si tú quieres vienes, porque dice la palabra que nosotros somos libre albedrío, ¿verdad? ¿Y qué significa libre albedrío? Lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que nosotros queremos. Pero pasa un momento, hermanos y hermanas, que si nosotros andamos caminando por diferentes rumbos, va a llegar un momento que vamos a estar como esa oveja que se quería derrumbar en un precipicio, ¿verdad? ¿Y quién es el único que viene a nuestro rescate? Cristo, ¿verdad? Tal vez vamos a venir apaleados, tal vez vamos a venir bien golpeados y vamos a venir renqueando otra vez con la cola en la alcanía, pero vamos a venir a los pies de Cristo, porque si tú estás destinado para la salvación, vas a venir. No importa, dice la palabra de Dios, que si aunque sea con una mano, si tu mano es motivo de pecado, quítatela y tírala, pero es más fácil que entres sin una parte de tu cuerpo al reino de Dios, que todo el cuerpo vaya al lago eterno, ¿verdad? Amén. ¿Están aquí? Sí. Muy bien. Entonces, esta persona lo primero que va a hacer es que va a venir con usted. Ahora vámonos a la área espiritual. ¿Cómo yo como servidor me estoy nutriendo de la palabra de Dios? Si yo me estoy llenando de la presencia de Dios y este hermano necesita ayuda y yo quiero ir y yo quisiera en ese momento de verdad mi mejor amigo y yo lo quiero ayudar y yo le quiero incluso hasta imponer las manos, pero si yo no soy una persona de Eucaristía, yo no soy una persona que dobla las rodillas a hablar con Cristo, a tener misericordia por lo que más necesitan, ¿cómo quieres que la gloria de Dios se manifieste y se derrame en tu vida, hermano servidor? Aquí nosotros estamos reunidos hoy en este día para que se nos caigan las escamas de los ojos y podamos abrir nuestros ojos a la apertura, abramos nuestros linteles de nuestro corazón y recibir al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando una persona llega y le pide su auxilio y usted no es persona que recibe el cuerpo de Cristo, que usted no ora, que usted no tiene fe, que nomás está tambaleando como en la cuerda floja, leamos del 13 al 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el verso 13, vamos ahí para abajo. Dice la palabra:
e incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar, dice, el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús, a quien Pablo, a quien tú, hermano, hermana, predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas, y dice que un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero dice en el verso número 15, lo podemos leer en voz alta. Pero el espíritu malo les contestó. ¿Qué les contestó? ¿Y cuál fue la otra pregunta que le hizo? La última, que tiene signos de interrogación. ¿Qué creen que les puede decir una persona que esté endemoniada? Usted no es una persona de oración, usted no es una persona de Eucaristía, usted no es una persona que se arrepiente de sus pecados y va al sacramento de la confesión, y usted va a querer orar por algún hermano o hermana que tal vez nosotros estamos tambaleando. ¿Y qué le dijo el espíritu malo? Que él conocía, dice, a Jesús, le dijo, ¿verdad? Y que también conocía a Pablo, le dijo. Pero y ustedes les preguntó: ¿y ustedes quiénes son? Porque sabía, y así mismo nos pueden preguntar a nosotros los espíritus malos, que nosotros quiénes somos. Porque él conoce, donde hay presencia de Dios, el enemigo huye. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo huye donde hay presencia de Dios. Entonces él conoce la espiritualidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, el espíritu malo, el demonio, le pide permiso a Dios para tocarte a ti. Dios permite que pasen las situaciones en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas fuerte y crezcas en tu fe. ¿Amén? Entonces es eso lo que hace. Entonces, bien, vamos hasta este momento. Dice que los malos espíritus le preguntaron, dice: ¿y ustedes quiénes son? Ahora vámonos al verso 16. Vamos todos leyendo nuevamente. Y dice: el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y mal heridos. Miren lo que pasa. Esa es la consecuencia terrible cuando un cristiano realmente no recibe la presencia del Espíritu Santo y se expone a esto. Por eso, hermanos servidores, para los que están aquí y van a ir a servir al retiro de inicio que está allá, nadie puede ir a servir al retiro si usted siente algo en su corazón. Porque esto es exactamente lo que pasa. Ustedes saben a qué vamos a un retiro: a expulsar demonios. Porque no sabemos las ovejas o la gente que viene mal herida. Y nosotros que decimos que hablamos del nombre de ese Jesús, como los judíos, entonces podemos correr el riesgo de regresar hasta sin calzoncillos, dice aquí, ¿verdad? Porque dice cómo los mandó: desnudos y maltratados. Imagínense usted que nosotros lleguemos y que salgamos en cadena, sin nada, y bien maltratados todavía. Y es eso lo que nos exponemos nosotros cada vez que nosotros realmente no nos ponemos ante la presencia del Señor. Por eso, hermanos, esta palabra del Señor que hemos escuchado el día de hoy es para que nosotros realmente concienticemos y que de verdad pidamos en el Espíritu, y que no estemos aquí como cuando les preguntó Pablo: ustedes abrazaron la fe cuando recibieron el Espíritu, y les dice: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu. No creo yo que un servidor de aquí, de este grupo, sepa que realmente hay un Espíritu Santo, que somos movidos por el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros realmente pongamos en práctica esta palabra, para que el Espíritu de Dios sea el que obre en nosotros y no nos pase como esto. Porque ustedes, yo no sé si, bueno, en experiencias que he tenido yo, de un retiro a otro retiro que hemos ido a servir, nos hemos encontrado con diferente gente. Incluso cuando está pasando Jesús sacramentado, hay gente que se engarabata, no sé cómo poder decir, incluso cruzan los ojos y empiezan a hacer cosas ahí. Incluso hubo un hombre una vez que se agarró quería agarrar la custodia y le decía: de verdad
si tú eres el Hijo de Dios, de verdad hazme el milagro, que si tú me cumples, yo te cumplo. Y empieza aquel forcejeo. Créanme que de verdad, o sea, vemos corazones, pero espiritualidades nosotros no sabemos. Entonces nosotros como cristianos ya sabemos que la pelea no va a ser de que yo voy a venir a usted y le voy a tal vez a decir algunas palabras. Bueno, el demonio cuando ya está bien bravo, incluso hasta le va a decir en propias palabras, ¿verdad? Pero más que todo la lucha es espiritualmente, como ese hombre que dice que agarró a 2 o 3 y los agarró y se lanzó sobre ellos. Una persona endemoniada, como dicen, ¿verdad? Que pierde el control, pues realmente no es ella, porque realmente incluso hasta la voz le cambia y se tira para encima, que saca fuerzas no sé de dónde, pero dice que los mandó desnudos, ¿verdad? ¿Están aquí? Entonces dice la palabra, la noticia llegó, dice, a todos los habitantes de Efeso, en el versículo 17. Los judíos como griegos, todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue teniendo gran consideración. Ahí viene la parte que cuando tú, hermano, servidor, Dios ha hecho la obra majestuosa en tu vida, has recibido el Espíritu Santo, has recibido ese bautismo, que el Señor te dio dones, carisma. Ahora la pregunta es, ¿lo estás poniendo en el servicio del Señor? Porque no son para ti, no son para cada uno de nosotros, porque si no nos pasaría como a estos 3 hombres que el Señor les dio los tesoros para que los pusieran a producir, y uno sí hizo la obra del Señor, el ponerle que sea en el banco, ganó otros intereses, el otro también duplicó la parte, pero vino uno que tuvo miedo. Ahora preguntémonos nosotros, ¿cuál de esos soy yo? Si realmente el don que Dios me ha dado, yo lo he enterrado, y cuando venga Dios le diga, Señor, aquí está tu talento que me has dado, porque realmente yo sé que tú eres un Dios delicado, que quieres que obre y que dé fruto la planta donde no hay ni agua. Mejor ten, Señor, te lo devuelvo. Si ese tipo de servidor eres, hermano, preocúpate. Porque si Dios está aquí, por eso es que ahora hicimos algo diferente. Porque todos ustedes, hermanos, tienen que participar. Tenemos que llevar la obra del Señor. Si dice la palabra del Señor que Dios te ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra del Señor de que nosotros, el espíritu de Dios dice que es animoso, pero la carne es débil, y ese es el problema, que nosotros caemos en el pecado. Ahora bien, dice en el verso 18, muchos de los que habían aceptado la fe, por ejemplo, hermanos, si tú has aceptado la fe, ¿qué dicen, hermanos? Venían a confesar y a exponer todo lo que habían hecho antes, ¿verdad? O sea que me imagino, hermano, que bueno, Dios a mí me sacó de un charco, de un lado donde yo no valía nada, yo ya estaba agotado, yo tomaba todos los días, yo tenía todos los malos defectos del mundo. Estoy aquí por misericordia de Dios, y cada vez que me acuerdo de la gran obra que Dios hizo en mi vida, porque el salir de un alcoholismo de todos los días, hermanos, eso es difícil. Es como quitarle una pacha a un bebé que va a querer y va a decir, no, hombre, despacito voy a ir dejándola. No. El Señor de un solo hizo la obra en la vida cuando nosotros tenemos la disponibilidad de querer cambiar y transformar, porque eso es lo que Dios ha venido. Ustedes miran, hay un testamento antiguo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y también hay un Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hay un pasado en las personas? ¿Sí? ¿Amén? Y hay una nueva vida en Cristo, la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo. Entonces ahí está, hermano, ahí está la clave, esa es la fuerza que Dios nos da a nosotros. Entonces dice la palabra, que dice que todas estas personas que habían hecho cosas malas, empezaron, dice, a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. O sea, ahora te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿tú ya has dado testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida? Yo sí. ¿Por qué? Porque me sacó de una cirugía, me devolvió la vida y me dio la vida de nuevo para poder continuar, y por eso estamos aquí dando testimonio de las cosas, no para vanagloriarme ni nada, sino que para la honra y la gloria de Dios, que la maldad no pudo con las cosas buenas de Dios, a pesar de que ya llegué viejo a este camino, pero me siento bendecido porque mi espíritu se siente joven. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, todos estamos llamados a dar testimonio.
testimonio. Dice en el verso 19, leámoslo juntos. No pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de esos libros, se estimó en unos 50,000 monedas de plata. Y dice que la palabra de esa forma, en el verso 20, la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Ahí está el milagro de la vida. Entonces significa que si tú todavía tienes algo en tu corazón en este momento, tienes que entregárselo al Señor. Si hay alguna puerta todavía, algún lintel en tu interior que no has dejado que Cristo entre, pues es el momento que digas: yo quiero transformar mi vida a Cristo para que Él me dé una nueva vida a mí. Y eso es lo que hace un ser cristiano, humano, servidor, dar testimonio y no tener miedo, porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿con qué cosa nos quedamos el día de hoy ya para la conclusión de nuestro tema, amados hermanos? La pregunta de Pablo: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Es algo que nosotros nos vamos a cuestionar. No tiene que decirlo aquí, pero en realidad, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos que cuestionarlo realmente si lo he recibido. Si no, ábrase al Espíritu Santo de Dios que derrame esos dones, esas carismas en nuestra vida, para que nosotros seamos movidos y impulsados por Él. Amén. Amén. O si no, también dice la otra pregunta: o ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. Esas son como unas conclusiones las que estoy sacando ya. Un servidor habla con convicción de las grandezas del Señor. Significa dar testimonio. Y Dios, si nosotros damos testimonios, Dios hará prodigios en nuestras vidas, y ya no vamos a ser nosotros lo que va a hacer otro Cristo que va a obrar a través de nosotros. Porque dice que cuando la obra del Señor viene y nosotros la clamamos realmente con poder y con gloria. Ayer me dio, por un pequeño paréntesis, abro un paréntesis, fuimos a ver a una hermanita enferma allá a Towson. Creo que nos acompañó el hermano Umaña, también Adán. Fuimos a ver a una hermanita muy joven, y vieran qué tristeza, está desahuciada en un hospital en el cual esta hermana, bien joven, quizás algunos 30 y algo años, joven, con unos niños pequeñitos, una niña de 15, y la señora agonizando, y al ratito volvía, entraba, tal vez ni en sí, porque no, me imagino yo, depende, porque decían que ya estaba agonizando. Vieran qué dolor, y por eso digo yo, hermano servidor, aprovecha tu tiempo. No lo desperdicies. Ábrele el corazón al Señor hoy mismo. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo en puras tonterías, pensando en otras cosas, problemas, que dijeron esto. No, hermano, ya no estamos en ese tiempo. El tiempo es hoy, porque Dios quiere obrar en tu vida hoy. Y esta pobre hermana, en este momento, están llegando hermanos sugieres a dejarle la Eucaristía. Están varios hermanos llegando a orar por ella. Miren qué tristeza, hermanos, mirar a alguien que está sobre la vida y la muerte y pensar que si realmente en este momento, el tiempo de nuestra vida, tal vez te invitaban a venir a la iglesia. Y cuántas veces nos comportamos como Judas, que Judas le dijo: lo siento, Señor, pero me pueden más estas monedas, 30 monedas de plata, mejor vengan para acá y mejor te dejo, Jesús. Y todavía tuvo el descaro de decirle: Señor, seré yo el que te voy a traicionar, dándole el mismo Jesús, mojando el mismo pan y dándoselo a él. Y todavía le dice que si iba a ser el mismo, todavía se cuestionó el mismo. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual como Judas, que nosotros no venimos a la iglesia, no queremos hacer nada. Y recuérdense, hermanos, esta lucha es de todos los días. Aquí no hay más altos, no hay más bajos, aquí todos somos iguales ante la presencia del Señor. Amén. Así que a valorar nuestra